When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. ¿Alguna vez has amado profundamente a alguien y has sentido el dolor de ser rechazado? ¿Alguna vez has visto cómo una persona que amas toma caminos equivocados, aún sabiendo que esos caminos terminarán causándole sufrimiento? Si alguna vez has experimentado una herida así, entonces la historia del profeta Oseas tocará tu corazón de una manera especial. El libro de Oseas no es solamente la historia de un profeta del Antiguo Testamento, es una poderosa historia de amor, traición, dolor, perdón y restauración. A través de la vida de Oseas, Dios nos muestra cuánto ama a su pueblo y hasta dónde está dispuesto a llegar para rescatar a quienes se han alejado de él. Quizás hoy te sientas distante de Dios, herido por las circunstancias, decepcionado por tus errores o cansado de luchar. Pero esta historia nos recuerda una verdad extraordinaria. No importa cuán lejos haya llegado una persona, el amor de Dios sigue buscándola. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo la misericordia de Dios puede transformar incluso las situaciones más difíciles y devolver esperanza a los corazones quebrantados. Antes de comenzar esta increíble historia, quiero pedirte un pequeño favor. Suscríbete al canal para que no te pierdas más historias bíblicas fascinantes como esta. Y déjame un comentario escribiendo: el amor de Dios nunca deja de buscarme. Con ese simple comentario y tu suscripción, estarás ayudando a que más personas encuentren este video, conozcan la palabra de Dios y descubran mensajes que pueden transformar vidas. Ahora sí, acompáñame en esta extraordinaria historia del profeta Oseas. 1. Israel en tiempos de prosperidad. El escenario espiritual antes del llamado de Oseas. Para comprender verdaderamente la historia del profeta Oseas, primero debemos viajar a una época muy particular de la historia de Israel. Una época que, vista desde fuera, parecía llena de éxito, riqueza y estabilidad. Pero detrás de aquella apariencia de prosperidad se escondía una crisis espiritual tan profunda que amenazaba con destruir por completo la relación entre Dios y su pueblo. Nos encontramos en el reino del norte de Israel, varias generaciones después de la división de la nación que ocurrió tras la muerte del rey Salomón. El reino ya no era una nación unida. Por un lado estaba Judá, con Jerusalén como capital. Por otro lado estaba Israel, cuya capital terminaría estableciéndose en Samaria. Era precisamente en este reino del norte donde Oseas recibiría su llamado profético. Durante aquellos años gobernaba Jeroboam II. Desde una perspectiva humana, su reinado parecía exitoso. Israel había recuperado territorios perdidos, el comercio florecía, las ciudades crecían, los mercados estaban llenos de actividad. Los agricultores recogían abundantes cosechas, las rutas comerciales generaban riqueza, los líderes políticos hablaban de progreso y seguridad. Si un viajero extranjero hubiera recorrido Israel en aquellos días, probablemente habría pensado que se encontraba ante una nación bendecida y poderosa. Las calles de las ciudades importantes mostraban señales de crecimiento económico. Nuevas construcciones surgían en diferentes regiones. Los comerciantes transportaban mercancías. Los terratenientes acumulaban riqueza. Los dirigentes celebraban los logros nacionales. Parecía que todo marchaba bien. Pero Dios veía algo muy diferente. Mientras los hombres observaban prosperidad material, el Señor observaba pobreza espiritual. Mientras la nación celebraba su crecimiento económico,
Dios contemplaba la destrucción moral que avanzaba silenciosamente dentro del corazón del pueblo, porque la verdadera condición de una nación no se mide únicamente por su riqueza, no se mide únicamente por sus ejércitos, no se mide únicamente por sus construcciones o sus logros políticos. Dios mira mucho más profundo, Dios mira el corazón. Y cuando observaba a Israel, veía un pueblo que se alejaba cada vez más de él. La idolatría se había convertido en algo común. Los altares paganos aparecían por toda la tierra. Muchos israelitas afirmaban adorar al Señor, pero al mismo tiempo rendían culto a otros dioses. Intentaban combinar la verdad con la mentira, la adoración verdadera con las prácticas paganas, la obediencia con la rebelión. Era una religión superficial, una religión de apariencia, una religión que conservaba ciertos rituales, pero había perdido la esencia de la relación con Dios. Los sacerdotes, que debían guiar espiritualmente al pueblo, en muchos casos habían abandonado su responsabilidad. En lugar de enseñar la verdad, toleraban el pecado. En lugar de conducir al pueblo hacia Dios, participaban de una corrupción cada vez mayor. La injusticia también se extendía por la nación. Los ricos explotaban a los pobres. Los poderosos utilizaban su influencia para beneficio personal. Los tribunales eran corrompidos. Las personas vulnerables eran ignoradas y poco a poco la compasión desaparecía de la sociedad. Lo más grave era que muchos ni siquiera percibían el problema. La prosperidad material había producido una peligrosa ilusión de seguridad. Pensaban que todo estaba bien porque sus campos producían. Pensaban que todo estaba bien porque el comercio prosperaba. Pensaban que todo estaba bien porque sus enemigos parecían mantenerse alejados. Pero la bendición material no siempre significa aprobación espiritual. Y precisamente esa era una de las grandes tragedias de Israel. La nación confundía prosperidad temporal con fidelidad verdadera. Creían que podían disfrutar de las bendiciones de Dios mientras ignoraban sus mandamientos. Creían que podían conservar la protección divina mientras entregaban sus corazones a otros dioses. Creían que podían romper el pacto sin enfrentar consecuencias. Sin embargo, Dios seguía observando. Cada altar levantado para los ídolos, cada acto de injusticia, cada mentira, cada traición espiritual, cada corazón que se alejaba de él. Nada escapaba a su mirada. Y aunque el pueblo parecía haber olvidado al Señor, Dios no había olvidado a su pueblo. Esa es una de las verdades más conmovedoras de toda esta historia. Israel estaba alejándose de Dios, pero Dios seguía amando a Israel. Israel estaba rompiendo el pacto, pero Dios seguía buscando a su pueblo. Israel estaba siendo infiel, pero Dios seguía mostrando paciencia. Sin embargo, la paciencia divina no significa indiferencia. Dios es misericordioso, pero también es justo. Y cuando el pecado se vuelve persistente, cuando la rebelión se convierte en una forma de vida, y cuando las advertencias son ignoradas una y otra vez, llega el momento en que Dios interviene. Pero antes de que llegara el juicio, el Señor iba a levantar una voz diferente, una voz poderosa, una voz que no solo proclamaría mensajes, una voz cuya propia vida se convertiría en una profecía viviente. Esa voz sería la del profeta Oseas. Y muy pronto, Dios llamaría a este hombre para una misión extraordinaria, una misión tan difícil que transformaría cada aspecto de su existencia y revelaría al mundo una de las imágenes más profundas del amor divino que encontramos en toda la Biblia. 2. El llamado inesperado de Oseas, cuando Dios transforma una vida en una profecía viviente. Mientras Israel continuaba disfrutando de su aparente prosperidad y avanzaba cada vez más hacia la idolatría y la corrupción espiritual,
Dios preparaba silenciosamente a un hombre para una misión extraordinaria. No sabemos muchos detalles sobre los primeros años de la vida de Oseas. La Biblia no nos habla extensamente de su infancia. No conocemos las circunstancias exactas de su juventud. No sabemos cómo fueron sus primeros años de formación, pero sí conocemos algo fundamental. Dios lo había escogido, mucho antes de que el pueblo escuchara sus mensajes, mucho antes de que pronunciara una sola profecía, mucho antes de que su nombre quedara registrado en las Escrituras. El Señor ya tenía un propósito para él, y llegaría el momento en que ese propósito sería revelado. Los días transcurrían en Israel con una normalidad aparente. Los mercados seguían funcionando. Los gobernantes continuaban tomando decisiones políticas. Los sacerdotes seguían realizando ceremonias religiosas. Las personas seguían con sus actividades cotidianas. Pero en el cielo, Dios contemplaba una situación completamente diferente. Veía a su pueblo alejándose cada vez más. Veía corazones divididos. Veía una nación que había olvidado el amor que había recibido desde los días del Éxodo. Israel había sido escogido, había sido protegido, había sido guiado, había sido bendecido. Sin embargo, ahora estaba actuando como si Dios ya no fuera suficiente, y precisamente en ese contexto llegó el llamado de Oseas. La palabra del Señor vino a él. ¿Qué momento tan extraordinario debió ser aquel? Porque cuando Dios llama a una persona, su vida jamás vuelve a ser la misma. Las prioridades cambian, los planes cambian, las perspectivas cambian. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Oseas. Sin embargo, el llamado que recibió no se parecía a ningún otro. A lo largo de la Biblia encontramos muchos profetas. Isaías recibió visiones majestuosas del trono de Dios. Jeremías fue llamado desde su juventud para proclamar la verdad. Ezequiel recibió impresionantes visiones celestiales. Pero la misión que recibió Oseas sería profundamente personal, dolorosamente personal, porque Dios no solamente iba a usar sus palabras, iba a usar su propia vida, su propia familia, sus propias emociones, su propio sufrimiento. Todo se convertiría en parte del mensaje. Qué difícil debió ser comprender aquello, y quizás, precisamente por eso, el relato resulta tan impactante. Dios quería mostrar a Israel algo que las simples palabras ya no podían transmitir. El pueblo había escuchado advertencias durante años, había escuchado llamados al arrepentimiento, había escuchado mensajes de corrección, pero sus corazones seguían endurecidos. Entonces Dios decidió mostrar su mensaje de una manera imposible de ignorar. La vida de Oseas se convertiría en una representación visible de la relación entre Dios e Israel. No sería solamente una enseñanza, sería una experiencia real, una historia que las personas podrían observar, una historia que reflejaría el dolor divino frente a la infidelidad humana. Imagine por un momento el impacto emocional de esta situación. Oseas era un hombre común, con sueños, con expectativas, con deseos para su futuro. Probablemente imaginaba una vida tranquila, quizás una familia estable, quizás una existencia relativamente normal. Pero Dios tenía otros planes, y esos planes serían mucho más difíciles de lo que cualquiera habría imaginado. Sin embargo, aquí encontramos una característica que define a los verdaderos siervos de Dios: la obediencia. Muchas veces el Señor no revela todos los detalles desde el principio. Muchas veces no explica completamente cada paso. Muchas veces simplemente llama y espera una respuesta. Oseas decidió confiar, decidió obedecer, decidió caminar por el camino que Dios le mostraba, aun sin comprender completamente todo lo que ocurriría. ¡Qué lección tan poderosa para nosotros! Porque la fe no consiste solamente en creer cuando todo tiene sentido.
La fe consiste en seguir a Dios incluso cuando todavía no vemos el resultado final. Oseas estaba entrando en una misión que transformaría completamente su existencia. Su historia personal quedaría entrelazada con una de las enseñanzas más profundas de toda la Biblia, la enseñanza del amor fiel de Dios, un amor que permanece incluso cuando es rechazado, un amor que continúa buscando incluso cuando es abandonado, un amor que no se rinde fácilmente. Mientras el profeta comenzaba a comprender la magnitud de su llamado, probablemente no imaginaba hasta qué punto experimentaría personalmente ese mensaje. Todavía no sabía cuánto dolor enfrentaría. Todavía no sabía cuántas lágrimas derramaría. Todavía no sabía cuán profundamente entendería el corazón de Dios. Porque muy pronto su propia vida se convertiría en el escenario donde se representaría una de las historias más conmovedoras de las Escrituras. Y esa historia comenzaría con una orden sorprendente, una orden que parecía imposible de comprender desde una perspectiva humana, una orden que marcaría el inicio de una relación destinada a reflejar la tragedia espiritual de Israel. Así comenzaría el matrimonio de Oseas con Gomer, una unión que no solo transformaría la vida del profeta, sino que se convertiría en una de las ilustraciones más poderosas del amor, la fidelidad y la misericordia de Dios hacia su pueblo. 3. El matrimonio con Gomer, el inicio de una historia que refleja la infidelidad de Israel. Después de recibir aquel extraordinario llamado de Dios, Oseas se encontraba frente a una misión que superaba cualquier expectativa humana. El Señor no le había pedido simplemente predicar mensajes en las plazas, ni anunciar juicios desde las puertas de las ciudades. Dios había decidido convertir la propia vida del profeta en una poderosa ilustración de su relación con Israel. Entonces llegó la orden que marcaría el comienzo de todo, una instrucción difícil, sorprendente, dolorosa y profundamente simbólica. El Señor le dijo a Oseas que tomara por esposa a Gomer. Aquella orden tenía un propósito profético. Dios estaba mostrando que así como Israel se había apartado de él para seguir a otros dioses, también la historia matrimonial de Oseas reflejaría la tragedia espiritual de la nación. Para comprender la fuerza de este mensaje, debemos recordar algo importante. Israel no era un pueblo cualquiera. Israel había sido escogido por Dios. Había sido liberado de la esclavitud en Egipto, había cruzado el Mar Rojo, había recibido la ley, había sido guiado por profetas, había experimentado milagros extraordinarios. Dios había establecido un pacto especial con ellos. En las Escrituras, esa relación muchas veces es descrita utilizando la imagen de un matrimonio. Dios era el esposo fiel. Israel era la esposa que debía permanecer en amor y obediencia. Sin embargo, generación tras generación, el pueblo había comenzado a buscar otros dioses. Habían entregado su corazón a Baal. Habían adoptado costumbres paganas. Habían depositado su confianza en ídolos hechos por manos humanas. Era una infidelidad espiritual. Y ahora Dios iba a representar esa realidad mediante la vida de su profeta. Oseas obedeció, no discutió, no intentó negociar con Dios, no exigió explicaciones, simplemente obedeció. ¡Qué impresionante ejemplo de fe! Porque muchas veces la obediencia más difícil es aquella que no comprendemos completamente. Oseas probablemente no podía ver el cuadro completo, no conocía todas las consecuencias, no sabía cuánto sufrimiento enfrentaría, pero decidió confiar en Dios. Y esa decisión cambiaría su vida para siempre. La Biblia nos dice que tomó a Gomer por esposa. Podemos imaginar aquel momento. Una boda, la formación de un hogar, los sueños normales que acompañan el inicio de una familia, las esperanzas de construir un futuro juntos, las expectativas que cualquier hombre tendría al comenzar una nueva etapa de su vida. Todo parecía iniciar de manera normal.
Sin embargo, Dios sabía que aquella historia tenía un significado mucho más profundo. Cada paso de esa relación serviría para revelar algo acerca del corazón divino, algo acerca del amor de Dios por su pueblo, algo acerca del dolor que produce la infidelidad, algo acerca de la misericordia que continúa buscando incluso cuando es rechazada. A medida que transcurrían los días, Oseas comenzó a vivir la experiencia de un esposo. Compartía su vida con Gomer, construía un hogar, desarrollaba afecto, invertía emociones, porque esto no era una representación teatral, no era una parábola ficticia, era una historia real, con sentimientos reales, con emociones reales, con sufrimiento real. Y precisamente por eso el mensaje sería tan poderoso. Mientras tanto, en todo Israel, la idolatría continuaba creciendo. Los altares paganos seguían recibiendo ofrendas. Las festividades dedicadas a falsos dioses continuaban atrayendo multitudes. Las personas buscaban fertilidad, prosperidad y protección en divinidades que no podían escuchar, ni hablar, ni salvar. ¡Qué contradicción tan dolorosa! El Dios verdadero había cuidado a Israel durante siglos, pero el pueblo corría detrás de ídolos inútiles. El Dios verdadero había provisto alimento, lluvia y protección, pero las personas atribuían esas bendiciones a Baal y a otras falsas deidades. Era como si una esposa olvidara todo el amor recibido y decidiera entregarse a extraños. Era exactamente esa la imagen que Dios quería transmitir. Y poco a poco, Oseas comenzaría a comprenderla no solamente con su mente, sino también con su corazón. Porque existe una enorme diferencia entre conocer una verdad y experimentarla. Hasta ese momento, Oseas podía predicar acerca del dolor de Dios. Pronto comenzaría a sentir una pequeña parte de ese dolor. Hasta ese momento podía hablar acerca de la infidelidad de Israel. Pronto conocería personalmente el sufrimiento que produce la traición. Hasta ese momento podía anunciar la paciencia divina. Pronto descubriría cuán difícil es amar cuando el amor no es correspondido. La historia avanzaba silenciosamente. El matrimonio estaba establecido. La familia comenzaba a formarse. Y los primeros hijos estaban por llegar. Pero cada nacimiento tendría un significado especial. Cada nombre sería una profecía. Cada acontecimiento familiar se convertiría en un mensaje dirigido a toda la nación. Porque Dios estaba utilizando la vida de Oseas para llamar la atención de un pueblo que había dejado de escuchar. Y muy pronto, con el nacimiento del primer hijo, comenzaría una serie de advertencias proféticas que revelarían el juicio que se acercaba sobre Israel debido a su persistente rebeldía y alejamiento del Señor. 4. El nacimiento de Jezreel, la primera advertencia de juicio sobre la casa de Israel. Mientras la vida de Oseas avanzaba y su matrimonio con Gomer comenzaba a desarrollarse, Dios empezó a revelar la siguiente etapa de su mensaje profético. Lo que estaba ocurriendo dentro de aquella familia no era simplemente una historia personal. Cada acontecimiento estaba siendo guiado por el Señor para comunicar una verdad espiritual al pueblo de Israel. Llegó entonces el momento del nacimiento del primer hijo. Como sucede en cualquier hogar, aquel acontecimiento seguramente estuvo lleno de emociones. El nacimiento de un hijo siempre trae expectativas, esperanza y alegría. Un nuevo miembro llegaba a la familia, una nueva vida comenzaba, un futuro entero parecía abrirse delante de ellos. Sin embargo, esta vez había algo diferente. Dios mismo iba a elegir el nombre del niño. Y aquel nombre no sería simplemente una identificación familiar, sería una profecía, sería una advertencia, sería un mensaje dirigido a toda una nación. El Señor ordenó que el niño fuera llamado Jezreel. A primera vista, muchas personas quizá no habrían comprendido el significado de aquel nombre.
Pero para quienes conocían la historia de Israel, la palabra Jezreel evocaba recuerdos profundos y acontecimientos importantes. Jezreel era el nombre de un valle famoso en la historia de la nación, un lugar fértil y estratégico, un escenario donde habían ocurrido grandes acontecimientos políticos y militares. Pero también era un lugar asociado con derramamiento de sangre. Y era precisamente hacia esa parte de la historia que Dios dirigía la atención del pueblo. Para comprender el mensaje, debemos retroceder varias generaciones. Tiempo atrás, Dios había levantado a Jehú para ejecutar juicio contra la corrupta casa de Acab. Jehú había actuado como instrumento divino para destruir una dinastía marcada por la idolatría promovida por Acab y Jezabel. Sin embargo, aunque Jehú comenzó obedeciendo las instrucciones divinas, posteriormente continuó permitiendo prácticas pecaminosas dentro de Israel. La idolatría no desapareció completamente. Los becerros de oro establecidos desde los días de Jeroboam siguieron siendo adorados. La nación nunca regresó plenamente al Señor. Generación tras generación, el pecado continuó acumulándose. Ahora, siglos después, Dios anunciaba que llegaría el momento de pedir cuentas. Por eso el nombre Jezreel no era una casualidad. Era una advertencia solemne. Era un recordatorio de que Dios observa la historia. Un recordatorio de que ninguna acción permanece oculta para siempre. Un recordatorio de que la justicia divina puede tardar, pero nunca falla. Imagine la escena, cada vez que Oseas llamaba a su hijo, cada vez que pronunciaba su nombre, cada vez que las personas escuchaban aquella palabra, el mensaje volvía a resonar. Jezreel, Jezreel, Jezreel. Era como si Dios estuviera recordando constantemente al pueblo que el juicio se acercaba. Pero el Señor no estaba actuando por capricho. Nunca lo hace. Las advertencias divinas siempre nacen de su justicia y de su amor. Dios había enviado profetas durante años, había dado oportunidades para el arrepentimiento, había mostrado paciencia una y otra vez, pero el pueblo seguía endureciendo su corazón. Continuaban confiando en sus riquezas, continuaban adorando ídolos, continuaban ignorando la voz de Dios, y cada día que pasaba, aumentaba la distancia entre la nación y su creador. Lo más trágico era que la mayoría de las personas no percibía el peligro. Las cosechas seguían llegando, los mercados seguían funcionando, los líderes seguían gobernando, todo parecía normal, pero bajo aquella apariencia de estabilidad se estaba gestando una crisis mucho más profunda, porque una nación puede parecer fuerte por fuera y estar espiritualmente enferma por dentro. Eso era exactamente lo que ocurría con Israel. La prosperidad había producido orgullo. El orgullo había producido autosuficiencia. La autosuficiencia había producido olvido de Dios. Y el olvido de Dios estaba conduciendo a la destrucción. El pequeño Jezreel crecía dentro de ese contexto. Sin comprenderlo, su propia existencia se había convertido en parte del mensaje profético. Cada año que pasaba acercaba más el cumplimiento de las advertencias divinas. Dios estaba hablando, Dios estaba advirtiendo, Dios estaba llamando al arrepentimiento, pero el pueblo seguía sin escuchar. Y quizás aquí encontramos una lección que trasciende los siglos. Muchas veces las personas creen que la ausencia inmediata de consecuencias significa que todo está bien. Pero Dios trabaja según sus tiempos. La paciencia divina no elimina la justicia divina. El hecho de que el juicio no llegue inmediatamente no significa que haya sido cancelado. Significa que Dios continúa ofreciendo oportunidades para regresar a Él. Eso era exactamente lo que estaba ocurriendo en los días de Oseas. Cada advertencia era una oportunidad. Cada profecía era una invitación. Cada mensaje era una muestra de misericordia.
porque Dios no deseaba destruir a Israel, deseaba restaurarlo, deseaba que volviera a Él, deseaba sanar la relación rota. Sin embargo, la nación seguía avanzando en dirección contraria, y el mensaje profético continuaría intensificándose. Muy pronto nacerían otros hijos, y sus nombres serían todavía más impactantes. Si Jezreel anunciaba que el juicio se acercaba, los próximos nombres revelarían algo aún más doloroso: la gravedad de la ruptura espiritual entre Dios y su pueblo. El Señor estaba preparando una serie de mensajes que mostrarían hasta qué punto Israel se había alejado de su amor y cómo las consecuencias de esa infidelidad comenzarían a hacerse cada vez más evidentes. Quiero hacer una breve pausa para preguntarte algo. ¿Ya verificaste si estás suscrito al canal? Si esta historia está siendo de bendición para tu vida, asegúrate de suscribirte y comparte este video con familiares, amigos o personas que necesiten escuchar este mensaje. Cada vez que compartes un contenido como este, ayudas a que más personas puedan encontrarlo, aprender de la Biblia y acercarse un poco más a Dios. Tu apoyo hace una gran diferencia. 5. Lo Ruhamah y Lo-Ammi, el doloroso anuncio del rechazo y la ruptura del pacto. Después del nacimiento de Jezreel, el mensaje profético de Dios continuó desarrollándose a través de la propia familia de Oseas. El primer hijo había anunciado que el juicio se acercaba sobre Israel, pero ahora el Señor iba a revelar algo aún más profundo y doloroso. No se trataba solamente de castigo, no se trataba solamente de consecuencias nacionales. Se trataba de la relación misma entre Dios y su pueblo, la relación que había comenzado siglos atrás con Abraham, la relación fortalecida durante el Éxodo, la relación sellada en el monte Sinaí, la relación que había convertido a Israel en una nación especial entre todos los pueblos de la tierra. Ahora, esa relación estaba atravesando una crisis extremadamente grave. Y Dios decidió comunicar esa realidad mediante el nacimiento de otros hijos en la familia de Oseas. Pasó el tiempo, y Gomer dio a luz una hija. Como había ocurrido anteriormente, el Señor escogió personalmente el nombre que debía recibir la niña. Y el nombre fue impactante. Dios ordenó que fuera llamada Lo-Ruhamah. Aquel nombre significaba algo profundamente doloroso: no compadecida, o aquella que no recibirá misericordia. Imagine por un momento el impacto de escuchar esas palabras. Cada nombre en la cultura hebrea tenía significado. Los nombres comunicaban identidad, transmitían esperanza, expresaban propósitos. Pero este nombre transmitía una advertencia que debía sacudir a toda la nación. ¿Por qué Dios eligió un nombre tan severo? Porque Israel había llegado a un punto extremadamente peligroso. Durante generaciones el Señor había mostrado misericordia, había perdonado rebeliones, había soportado idolatrías, había enviado profetas, había dado oportunidades para arrepentirse, una y otra vez, una y otra vez, y otra vez más. Pero el pueblo seguía ignorando su voz. Muchas personas confunden la paciencia de Dios con aprobación. Piensan que porque no llega un castigo inmediato, pueden continuar alejándose del Señor sin consecuencias. Eso era exactamente lo que ocurría en Israel. La nación interpretaba la paciencia divina como una señal de que todo estaba bien, pero no estaba bien. El pecado continuaba creciendo, la idolatría seguía expandiéndose, la corrupción seguía destruyendo la sociedad y los corazones permanecían lejos de Dios. Por eso, el nombre Lo-Ruhamah actuaba como una alarma espiritual. Dios estaba diciendo que la nación no podía seguir abusando indefinidamente de su misericordia. La compasión divina es inmensa, pero también existe la justicia divina. Y cuando una generación rechaza persistentemente el arrepentimiento, finalmente llegan las consecuencias. Sin embargo, incluso dentro de este mensaje severo,
podemos percibir el dolor del corazón de Dios. Porque el Señor no estaba hablando como un juez frío y distante, estaba hablando como un padre herido, como alguien que ama profundamente, como alguien que ha sido rechazado repetidas veces por aquellos a quienes cuida. Cada advertencia contenía tristeza, cada anuncio de juicio contenía dolor, porque Dios no disfruta castigando. Su deseo siempre ha sido restaurar, su deseo siempre ha sido perdonar, su deseo siempre ha sido reconciliar. Pero el pueblo continuaba alejándose. La situación se volvió todavía más impactante cuando nació otro hijo, y nuevamente Dios escogió su nombre. Esta vez el nombre fue Lo-Ammi. Su significado era aún más fuerte. No es mi pueblo. Aquellas palabras debieron estremecer a quienes escuchaban la profecía, porque desde los días de Moisés, una de las mayores bendiciones de Israel había sido precisamente esta: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Esa frase resumía el pacto, resumía la relación, resumía la identidad de la nación. Pero ahora, debido a la persistente rebelión, Dios utilizaba un nombre que mostraba la gravedad de la ruptura espiritual. No significaba que Dios hubiera dejado de existir, no significaba que sus promesas hubieran desaparecido, no significaba que su amor hubiera terminado, significaba que Israel estaba actuando como si ya no perteneciera al Señor. Estaban viviendo como pueblos paganos, estaban siguiendo caminos ajenos al pacto, estaban rechazando la identidad que Dios les había dado. ¡Qué tragedia tan profunda! Porque el mayor problema de Israel no era militar, no era económico, no era político, era espiritual. Habían perdido de vista quiénes eran realmente, habían olvidado al Dios que los había rescatado, habían olvidado las maravillas realizadas en favor de sus antepasados, habían olvidado el amor que los había sostenido durante generaciones. Y cuando una persona olvida a Dios, inevitablemente termina perdiéndose a sí misma. Los nombres de aquellos niños comenzaron a convertirse en mensajes vivientes. Cada vez que alguien escuchaba hablar de Lo-Ruhamah, cada vez que alguien mencionaba a Lo-Ammi, el mensaje volvía a resonar. El juicio se acercaba. La relación estaba rota. La nación necesitaba arrepentirse. La situación era urgente. Pero aún así, muchos continuaban ignorando las advertencias. La prosperidad seguía engañándolos, la comodidad seguía adormeciéndolos, la idolatría seguía atrapándolos, y el corazón del pueblo permanecía endurecido. Sin embargo, incluso en medio de estos nombres tan severos, Dios dejó entrever un rayo de esperanza. Porque el Señor nunca pronuncia juicio sin dejar abierta una puerta para la restauración. Nunca disciplina sin ofrecer una oportunidad de regreso. Nunca corrige sin tener como objetivo final la reconciliación. Aunque Israel estaba actuando como si no fuera su pueblo, Dios todavía no había dejado de amarlo. Aunque la misericordia parecía alejarse, el amor divino seguía presente. Y muy pronto, la propia vida matrimonial de Oseas comenzaría a reflejar esta realidad de manera aún más dramática, porque la infidelidad que existía en el corazón de Israel estaba a punto de manifestarse claramente en la conducta de Gomer, revelando de forma dolorosa la verdadera condición espiritual de toda la nación. 6. La infidelidad de Gomer y la imagen del pueblo que abandona a su Dios. A medida que pasaban los años, la vida de Oseas comenzó a reflejar cada vez más la realidad espiritual de Israel. Lo que inicialmente parecía un matrimonio normal, empezó a transformarse en una experiencia profundamente dolorosa para el profeta. La relación con Gomer ya no representaba únicamente una historia familiar. Ahora se estaba convirtiendo en una poderosa ilustración del drama espiritual que existía entre Dios y su pueblo. La nación de Israel había sido llamada para pertenecer exclusivamente al Señor. Dios la había escogido entre todos los pueblos. La había protegido, la había guiado, la había alimentado,
La había bendecido, la había amado con una fidelidad constante, pero en lugar de responder con amor y obediencia, Israel había comenzado a buscar otros dioses, había entregado su corazón a los ídolos, había puesto su confianza en prácticas paganas, había abandonado la exclusividad de su relación con el Señor, y ahora algo similar comenzaba a ocurrir en la vida de Oseas. La Biblia presenta a Gomer como una mujer que se apartó de la fidelidad matrimonial. Su conducta comenzó a reflejar precisamente aquello que Dios quería denunciar en Israel. Ella buscó otros amores, se alejó del compromiso que había asumido, rompió la confianza que sostenía el matrimonio, y así como la infidelidad destruye una relación humana, la idolatría estaba destruyendo la relación espiritual entre Dios e Israel. Imagine por un momento el dolor que esto debió provocar en Oseas. No estamos hablando simplemente de una enseñanza teórica. No era una metáfora distante, era una experiencia real. Cada decepción, cada traición, cada momento de angustia, cada noche de incertidumbre, todo era real. Oseas comenzó a experimentar en carne propia el sufrimiento que produce el abandono de alguien a quien se ama profundamente. Y precisamente a través de ese sufrimiento empezó a comprender algo acerca del corazón de Dios. Durante siglos, el Señor había amado a Israel. Lo había tratado con paciencia. Lo había sostenido incluso cuando merecía castigo, pero el pueblo seguía alejándose. Seguía persiguiendo otros dioses, seguía corriendo detrás de falsas promesas, seguía rechazando el amor divino. ¡Qué imagen tan poderosa! Muchas veces las personas imaginan a Dios como un ser distante, incapaz de sentir dolor. Pero el libro de Oseas revela algo extraordinario. Dios ama, y porque ama, también siente el dolor del rechazo, no porque sea débil, no porque dependa de los seres humanos, sino porque su amor es auténtico. Es un amor verdadero, un amor que busca relación, un amor que desea reciprocidad, un amor que anhela la fidelidad de aquellos a quienes ha escogido. Mientras tanto, Israel continuaba hundiéndose en la idolatría. Los cultos dedicados a Baal seguían extendiéndose. Muchas personas atribuían las cosechas, la lluvia y la prosperidad a los dioses paganos. Olvidaban que era el Señor quien realmente proveía todas esas bendiciones. ¡Qué ironía tan dolorosa! Dios les daba el trigo, y ellos agradecían a Baal. Dios enviaba la lluvia, y ellos adoraban a los ídolos. Dios protegía a la nación, y ellos entregaban su lealtad a falsos dioses. Era exactamente como una esposa que recibe amor, provisión y cuidado de su esposo, pero entrega su corazón a otros. Esa era la tragedia espiritual de Israel, y esa misma tragedia comenzaba a reflejarse en la vida de Oseas. El profeta observaba cómo la persona que había prometido caminar junto a él se alejaba. Observaba cómo la confianza era quebrantada. Observaba cómo el compromiso era abandonado. Y a través de todo ello, Dios estaba revelando algo profundo al mundo: la gravedad del pecado. Porque muchas veces las personas ven el pecado únicamente como una desobediencia a reglas. Pero el libro de Oseas muestra algo mucho más profundo. El pecado también es una herida en una relación, es una traición al amor de Dios, es rechazar a aquel que nos ha dado todo, es abandonar al único que verdaderamente puede salvarnos. Por eso la idolatría era tan grave. No se trataba simplemente de inclinarse ante estatuas, se trataba de abandonar al Dios vivo. Se trataba de reemplazar la verdad por la mentira. Se trataba de sustituir el amor eterno por falsas promesas temporales. Y cuanto más se alejaba Israel, más doloroso se volvía el mensaje de Oseas. Sin embargo, en medio de todo este sufrimiento, algo extraordinario comenzaba a prepararse. Porque la historia no terminaría con la traición, no terminaría con el abandono, no terminaría con la ruptura.
El amor de Dios es diferente al amor humano. Cuando los seres humanos son heridos, muchas veces responden alejándose, muchas veces renuncian, muchas veces dejan de buscar. Pero Dios iba a mostrar algo completamente distinto, algo que supera toda lógica humana, algo que revela la profundidad de su misericordia. Muy pronto, el Señor le pediría a Oseas una acción que parecería imposible, una acción que demostraría que el amor divino continúa buscando incluso cuando ha sido rechazado, una acción que revelaría la esencia misma de la gracia. Porque así como Dios no había abandonado a Israel, tampoco permitiría que la historia de Oseas terminara simplemente en la infidelidad. El momento de la redención estaba comenzando a acercarse. 7. El amor inquebrantable de Dios. Oseas rescata a Gomer. Después de experimentar el dolor de la traición y de ver cómo su matrimonio reflejaba cada vez más la realidad espiritual de Israel, Oseas llegó a un momento decisivo en su vida. Humanamente hablando, parecía que la historia había llegado a su final. La confianza había sido quebrantada, la fidelidad había sido abandonada, la relación había sido destruida. Cualquier observador de la época habría esperado un desenlace previsible, la separación definitiva, el rechazo, la ruptura permanente. Pero el libro de Oseas no es una historia común, es una historia acerca del corazón de Dios. Y el corazón de Dios muchas veces actúa de formas que superan toda lógica humana. Cuando todo parecía perdido, el Señor volvió a hablar a su profeta, y esta vez le dio una orden que probablemente resultó tan difícil como la primera. Dios le pidió que volviera a buscar a Gomer, no que la olvidara, no que siguiera adelante, no que la reemplazara. Le pidió que regresara por ella. ¡Qué mandato tan extraordinario! ¡Qué mandato tan difícil! Porque una cosa es amar cuando somos correspondidos. Otra muy distinta es amar cuando hemos sido heridos. Una cosa es permanecer fiel cuando todo marcha bien. Otra muy distinta es extender gracia cuando hemos sido traicionados. Y precisamente ahí encontramos una de las imágenes más hermosas de toda la Biblia. Dios estaba mostrando cómo ama a su pueblo. Israel lo había abandonado, había corrido detrás de otros dioses, había despreciado su amor, había ignorado sus advertencias. Sin embargo, Dios seguía buscándolo, Dios seguía llamándolo, Dios seguía deseando restaurarlo. La historia de Oseas y Gomer comenzaba a revelar la profundidad de ese amor divino. La Biblia nos muestra que Gomer había llegado a una situación lamentable. Las decisiones que había tomado la habían conducido a la ruina. Las falsas promesas que había seguido no le habían dado verdadera felicidad. Los caminos que había escogido no la habían llevado a la libertad. La habían llevado a la esclavitud. Y aquí encontramos otra poderosa enseñanza espiritual. El pecado siempre promete más de lo que puede ofrecer. Promete libertad, pero termina produciendo esclavitud. Promete satisfacción, pero termina dejando vacío. Promete felicidad, pero termina dejando dolor. Eso ocurrió con Israel, y eso también ocurrió con Gomer. Aquello que parecía atractivo terminó destruyéndola. Aquello que parecía ofrecer una vida mejor terminó llevándola a una condición humillante. Y fue precisamente en ese momento cuando Dios le dijo a Oseas que fuera por ella. Podemos imaginar al profeta caminando mientras lucha con sus emociones. Era un hombre real. Sentía dolor, sentía decepción, sentía heridas profundas, y aún así debía obedecer. Debía ir a buscar a la persona que lo había abandonado. Debía acercarse a quien había despreciado su amor. Debía ofrecer restauración a quien había roto la relación. Qué difícil debió ser aquel camino, pero al mismo tiempo, qué hermosa representación del amor de Dios, porque eso es exactamente
lo que el Señor ha hecho innumerables veces con su pueblo, cuando las personas se alejan, cuando fracasan, cuando caen, cuando se pierden. Dios continúa llamándolas, continúa buscándolas, continúa extendiendo su mano. La historia alcanza uno de sus momentos más conmovedores, cuando Oseas debe pagar un precio para recuperar a Gomer. La Biblia menciona que la compró por 15 piezas de plata y cierta cantidad de cebada. ¡Qué escena tan impactante! La mujer que una vez había sido su esposa, ahora debía ser rescatada, debía ser redimida, debía ser comprada nuevamente, no porque hubiera perdido su valor, sino porque había llegado a una situación de esclavitud. Y aquí la historia se vuelve profundamente simbólica, porque toda la Biblia habla de redención, habla de un Dios que paga el precio para rescatar a quienes se han perdido, habla de un Dios que no abandona a los suyos, habla de un amor que sigue actuando incluso cuando parece que ya no queda esperanza. Mientras Oseas entregaba aquel precio, estaba representando algo mucho más grande que su propia historia personal. Estaba representando la obra de Dios, un Dios dispuesto a rescatar, un Dios dispuesto a restaurar, un Dios dispuesto a volver a recibir a quienes regresan a Él. Imagine el momento del reencuentro, el silencio, las emociones, las heridas, las lágrimas, la vergüenza, la compasión. Todo aquello debió mezclarse en una escena imposible de olvidar. Pero el mensaje era claro: el amor verdadero no ignora el pecado, pero tampoco deja de buscar la restauración. La gracia no significa que la infidelidad carezca de consecuencias. Significa que el amor es capaz de ofrecer una nueva oportunidad. Eso era exactamente lo que Dios estaba ofreciendo a Israel. La nación merecía juicio. La nación merecía disciplina. La nación había roto el pacto. Y sin embargo, Dios seguía hablando de restauración, seguía hablando de regreso, seguía hablando de reconciliación. Qué extraordinaria diferencia entre el amor humano y el amor divino. Muchas veces los seres humanos aman mientras reciben algo a cambio, pero Dios ama incluso cuando es rechazado, ama incluso cuando es ignorado, ama incluso cuando es herido por la rebelión de aquellos a quienes busca salvar. La historia de Oseas y Gomer se convertía así en una poderosa ventana al corazón de Dios, un corazón lleno de justicia, pero también lleno de misericordia, un corazón que disciplina, pero también restaura, un corazón que corrige, pero también perdona. Sin embargo, aunque el amor de Dios seguía extendido hacia Israel, el pueblo todavía no había respondido. Las advertencias continuaban siendo necesarias. La nación seguía aferrada a sus ídolos. La corrupción seguía creciendo. Y por eso el mensaje profético de Oseas estaba lejos de terminar. Después de mostrar el amor redentor de Dios a través de su propia experiencia, el profeta comenzaría a proclamar con mayor claridad las acusaciones divinas contra una nación que seguía alejándose peligrosamente de su Señor. 8. La acusación divina contra Israel: corrupción, idolatría y abandono de la verdad. Después de mostrar mediante la vida de Oseas el profundo amor de Dios y su disposición para rescatar incluso a quienes se habían alejado, llegó el momento de confrontar directamente el pecado que estaba destruyendo a Israel. El Señor ya había hablado mediante símbolos, había hablado mediante nombres proféticos, había hablado mediante la historia familiar del profeta, pero ahora su mensaje se vuelve más directo, más claro, más urgente. Dios presenta una acusación formal contra su pueblo, como un juez que convoca a juicio, como un padre que enfrenta a sus hijos, como un esposo que habla a una esposa infiel. El Señor llama a Israel a escuchar, no porque desconozca lo que está ocurriendo, sino porque quiere que el pueblo reconozca su verdadera condición.
Y lo que Dios revela es profundamente alarmante. La nación que había sido escogida para reflejar su carácter se había convertido en una sociedad marcada por la corrupción espiritual y moral. La acusación comienza con una declaración impactante. No hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Qué palabras tan fuertes, qué diagnóstico tan devastador. Israel seguía teniendo ceremonias religiosas, seguía teniendo sacerdotes, seguía teniendo altares, seguía hablando de Dios, pero había perdido lo más importante, la verdadera relación con Él. Porque conocer a Dios no significa simplemente saber quién es, significa caminar con Él, confiar en Él, obedecerlo, amarlo, reflejar su carácter en la vida diaria. Y eso era precisamente lo que estaba desapareciendo de la nación. La verdad había sido reemplazada por la mentira. Las personas se engañaban sin remordimiento. Las promesas eran quebrantadas. Los juramentos eran violados. La honestidad se volvía cada vez más rara. La confianza comenzaba a desaparecer de la sociedad. Y cuando una nación pierde el compromiso con la verdad, todo empieza a deteriorarse, pero el problema no terminaba allí. La misericordia también estaba desapareciendo. Las personas se volvían cada vez más egoístas, más indiferentes, más preocupadas por su propio bienestar que por las necesidades de los demás. Los débiles eran ignorados. Los pobres eran explotados. Los vulnerables eran abandonados. Y Dios observaba todo, porque el Señor siempre presta atención a la manera en que tratamos a otras personas. La verdadera espiritualidad nunca puede separarse de la compasión. No se puede amar verdaderamente a Dios mientras se desprecia al prójimo. No se puede adorar sinceramente mientras se practica la injusticia. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo en Israel. La religión permanecía, pero el corazón había desaparecido. La apariencia permanecía, pero la obediencia había desaparecido. Los rituales permanecían, pero el amor a Dios se había enfriado. La acusación divina continúa revelando pecados específicos, juramentos falsos, mentiras, asesinatos, robos, adulterios, violencia. La sociedad estaba siendo consumida por el pecado, y cada generación parecía alejarse más de los caminos del Señor. Lo más preocupante era que muchas personas ya no consideraban estas conductas como algo grave. Se habían acostumbrado. El pecado se había normalizado. Y cuando una sociedad normaliza el pecado, comienza a perder la capacidad de reconocer su propia enfermedad espiritual. Pero Dios seguía viendo la realidad. Seguía viendo aquello que los hombres intentaban ocultar. Seguía observando los corazones y su dolor aumentaba. Particularmente grave era la situación de los líderes espirituales. Los sacerdotes habían recibido la responsabilidad de enseñar la ley. Debían ayudar al pueblo a conocer a Dios. Debían proteger la verdad. Debían guiar espiritualmente a la nación. Pero muchos habían abandonado esa misión. La corrupción también había alcanzado el liderazgo religioso, y cuando los guías se extravían, el pueblo suele extraviarse con ellos. Por eso Dios dirige una fuerte reprensión contra los sacerdotes. Les recuerda que han fallado en su responsabilidad, han descuidado el conocimiento de Dios, han permitido que la ignorancia espiritual se extienda, han contribuido al deterioro de la nación. ¡Qué advertencia tan importante! Porque quienes tienen influencia espiritual poseen también una gran responsabilidad. Dios espera fidelidad de aquellos que enseñan su verdad. Mientras tanto, la idolatría seguía extendiéndose. Los altares paganos continuaban activos. Las prácticas extranjeras se mezclaban con la adoración al Señor. Muchos israelitas intentaban servir a Dios y a los ídolos al mismo tiempo. Pero eso era imposible. El corazón humano no puede pertenecer completamente a Dios y al mismo tiempo rendirse a otros señores.
Por eso el Señor describe la situación usando una imagen dolorosa. Habla de un espíritu de prostitución. No se refiere solamente a inmoralidad física. Está describiendo la infidelidad espiritual de un pueblo que abandona a su Dios para seguir otros caminos. Qué profunda tristeza encontramos en estas palabras, porque detrás de cada acusación hay un corazón herido. Dios no está hablando como un enemigo de Israel. Está hablando como aquel que lo ama, como aquel que lo rescató, como aquel que desea restaurarlo. Pero el pueblo continúa resistiéndose, continúa justificándose, continúa ignorando las advertencias, y mientras más rechaza la verdad, más profundas se vuelven las consecuencias. La tragedia es que muchos creen que pueden vivir lejos de Dios sin sufrir ningún daño, pero el pecado siempre deja consecuencias, destruye relaciones, destruye familias, destruye comunidades, destruye naciones. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo en Israel. La decadencia espiritual estaba produciendo decadencia moral. La decadencia moral estaba produciendo decadencia social. Y todo el sistema comenzaba a deteriorarse. Sin embargo, Dios aún no había terminado de hablar. Todavía quedaban advertencias. Todavía quedaban llamados al arrepentimiento, todavía quedaban oportunidades para regresar, pero el Señor iba a centrar ahora su atención en una de las tribus más influyentes del Reino del Norte, una tribu cuyo comportamiento se había convertido en símbolo de toda la nación, la tribu de Efraín. Y a través de ella, Dios revelaría cómo el orgullo, las alianzas humanas, y la confianza en falsos dioses estaban acelerando el camino de Israel hacia el desastre espiritual. Si estás disfrutando esta historia y te está ayudando a comprender mejor el mensaje de la Biblia, suscríbete al canal y deja tu me gusta en este video. Parece un gesto sencillo, pero ayuda enormemente a que YouTube recomiende este contenido a más personas. De esta manera, estarás colaborando para que más personas descubran esta historia y reciban también este valioso mensaje. 9. Los pecados de Efraín: orgullo, alianzas humanas y confianza en falsos dioses. A medida que las advertencias del profeta Oseas se hacían más intensas, Dios comenzó a dirigir su atención hacia una parte específica del Reino del Norte, Efraín. Aunque Efraín era originalmente una de las tribus de Israel, con el paso del tiempo, su influencia había llegado a ser tan grande que muchas veces los profetas utilizaban su nombre para referirse a toda la nación del norte. Cuando Dios hablaba de Efraín, estaba hablando del corazón mismo de Israel, y lo que veía allí era profundamente preocupante. El problema ya no era solamente la idolatría visible, no era solamente la corrupción social, no era solamente la inmoralidad moral. Ahora el Señor expone una enfermedad aún más profunda: el orgullo. Ese orgullo silencioso que crece cuando una persona comienza a creer que ya no necesita a Dios. Ese orgullo que lleva a confiar más en los recursos humanos que en la ayuda divina. Ese orgullo que hace que las personas olviden quién les dio las bendiciones que disfrutan. Y precisamente eso estaba ocurriendo en Efraín. La prosperidad había producido autosuficiencia. Las victorias habían producido arrogancia. La abundancia había producido olvido. Mientras las riquezas aumentaban, la dependencia de Dios disminuía. ¡Qué peligro tan grande! Porque muchas veces las personas buscan bendiciones pensando que éstas las acercarán más al Señor. Pero cuando el corazón no permanece humilde, las bendiciones pueden convertirse en una trampa espiritual. Eso fue exactamente lo que sucedió con Israel. En lugar de agradecer a Dios por la prosperidad recibida, comenzaron a atribuir su éxito a sí mismos. Olvidaron al dador y se concentraron únicamente en los dones. Olvidaron la fuente y se enfocaron solamente en los beneficios. Y poco a poco, el orgullo ocupó el lugar que antes pertenecía a la fe.
Dios observa esta situación y utiliza una imagen impactante. Describe a Efraín como una torta no volteada, una imagen sencilla pero poderosa. Por un lado estaba quemada, por el otro estaba cruda, era inútil, desequilibrada, incompleta. Así era la condición espiritual de la nación. Intentaban combinar la adoración a Dios con la idolatría. Intentaban mantener una apariencia religiosa mientras vivían lejos del Señor. Intentaban servir a dos señores al mismo tiempo, pero el resultado era una vida espiritualmente inconsistente, sin dirección, sin estabilidad, sin verdadera fidelidad. A medida que avanzamos en el mensaje de Oseas, encontramos otro problema extremadamente grave. Israel había comenzado a confiar más en las alianzas políticas que en la protección divina. Cuando surgían amenazas militares, en lugar de buscar a Dios, corrían hacia las grandes potencias de la época. Buscaban ayuda en Egipto, buscaban ayuda en Asiria, intentaban resolver sus problemas mediante acuerdos humanos. Y aquí debemos entender algo importante. La Biblia no condena la diplomacia en sí misma. Lo que Dios denuncia es que Israel había reemplazado la confianza en Él por la confianza en los hombres. En lugar de buscar primero al Señor, acudían primero a las naciones paganas. En lugar de arrepentirse, negociaban. En lugar de orar, hacían pactos políticos. Y eso revelaba la verdadera condición de su corazón. Ya no confiaban plenamente en Dios. ¡Qué situación tan triste! Porque el mismo Dios que había abierto el Mar Rojo, el mismo Dios que había derribado los muros de Jericó, el mismo Dios que había derrotado ejércitos innumerables, ahora era tratado como si no fuera suficiente. El pueblo buscaba seguridad en los imperios humanos, pero los imperios humanos son inestables. Hoy existen, mañana desaparecen, hoy prometen ayuda, mañana pueden convertirse en enemigos. Solo Dios permanece para siempre, solo Dios es digno de confianza absoluta. Sin embargo, Efraín seguía buscando respuestas lejos de él. La idolatría continuaba agravando la situación. Los becerros de oro establecidos generaciones atrás seguían siendo objeto de culto. Las personas acudían a los altares paganos esperando encontrar prosperidad. Esperaban recibir protección, esperaban encontrar soluciones, pero estaban buscando vida donde no existía vida. Estaban buscando poder donde no existía poder. Estaban buscando salvación donde no existía salvación. ¡Qué ironía tan dolorosa! Los ídolos que adoraban no podían hablar, no podían escuchar, no podían actuar, no podían salvar. Y aún así, miles de personas depositaban su esperanza en ellos. Mientras tanto, rechazaban al Dios vivo, el Dios que sí escucha, el Dios que sí responde, el Dios que sí salva. Oseas describe a Efraín como una paloma ingenua, una imagen fascinante, una paloma que vuela de un lado a otro sin dirección, una paloma confundida, una paloma que no sabe dónde encontrar refugio. Así estaba actuando la nación. Corría hacia Egipto, después corría hacia Asiria, después volvía a buscar otras soluciones humanas, pero nunca encontraba verdadera paz. Porque la paz auténtica solamente puede encontrarse cuando el corazón regresa a Dios. Y eso sigue siendo verdad hasta nuestros días. Las personas buscan seguridad en el dinero, en el poder, en las relaciones, en el prestigio, en los logros. Pero ninguna de esas cosas puede ocupar el lugar que pertenece a Dios. Cuando intentamos construir nuestra vida lejos de Él, tarde o temprano, descubrimos que todo lo demás resulta insuficiente. Eso era exactamente lo que Israel estaba aprendiendo, y lo estaba aprendiendo de la manera más dolorosa. Mientras el orgullo seguía creciendo, la nación avanzaba cada vez más hacia el desastre. Las advertencias continuaban.
Los llamados al arrepentimiento seguían llegando. La paciencia divina todavía permanecía abierta. Pero el tiempo comenzaba a agotarse, porque aunque Dios es inmensamente paciente, llega un momento en que las consecuencias de la rebelión deben manifestarse. Aún así, el Señor todavía no había abandonado a su pueblo. Todavía seguía llamándolo. Todavía seguía esperando una respuesta. Todavía seguía ofreciendo oportunidades para regresar. Porque detrás de cada advertencia, detrás de cada corrección y detrás de cada anuncio de juicio, seguía latiendo el corazón de un Dios que no deseaba destruir a Israel, sino llevarlo nuevamente al arrepentimiento y a la restauración. 10. El juicio anunciado. La llegada inevitable de Asiria sobre el reino del norte. Durante años, Dios había hablado a Israel mediante profetas, había enviado advertencias claras, había llamado al arrepentimiento, había mostrado paciencia una y otra vez, pero el pueblo seguía caminando por la misma senda de rebeldía. Las palabras de Oseas no eran simples reflexiones religiosas, eran mensajes urgentes, advertencias divinas dirigidas a una nación que se acercaba rápidamente al borde del abismo. Sin embargo, la mayoría no quería escuchar. Muchos preferían confiar en la estabilidad aparente de su reino. Las ciudades seguían funcionando. Los mercados continuaban llenos. Los líderes seguían gobernando. Los cultos religiosos seguían celebrándose. A los ojos humanos, todo parecía relativamente normal, pero Dios veía algo muy diferente. Veía una nación espiritualmente enferma, veía un pueblo que había roto el pacto, veía una sociedad que se alejaba cada vez más de su voluntad. Y por eso comienza a anunciar con claridad que el juicio se aproxima. El instrumento que utilizaría sería Asiria. En aquel tiempo, Asiria se estaba convirtiendo en la potencia más temida del mundo antiguo. Su ejército era poderoso. Sus campañas militares eran devastadoras. Las ciudades conquistadas quedaban sometidas a un dominio implacable. Los pueblos vecinos observaban con temor el crecimiento de aquel imperio. Pero mientras las naciones veían solamente un poder militar, Dios veía algo más. Veía una herramienta mediante la cual ejecutaría su juicio sobre Israel. Esto no significa que Asiria fuera una nación justa o santa. La Biblia jamás presenta a Asiria de esa manera. Sin embargo, Dios, como soberano de la historia, puede utilizar incluso a imperios paganos para cumplir sus propósitos. Y eso es exactamente lo que estaba ocurriendo. Israel había confiado durante años en alianzas políticas. Había buscado ayuda precisamente en las mismas potencias que ahora se convertirían en una amenaza. ¡Qué ironía tan dolorosa! Las soluciones humanas en las que habían depositado su confianza terminarían contribuyendo a su caída. Oseas describe la situación con imágenes impactantes. Habla de una nación que siembra viento y cosecha tempestades. ¡Qué poderosa metáfora! Cada decisión tiene consecuencias. Cada acción produce resultados. Cada semilla termina dando fruto. Israel había sembrado idolatría. Ahora cosecharía destrucción. Había sembrado orgullo, ahora cosecharía humillación. Había sembrado rebelión, ahora cosecharía disciplina. Dios no estaba siendo arbitrario. Las consecuencias estaban directamente relacionadas con las decisiones tomadas durante generaciones. Esto es algo que aparece repetidamente en las Escrituras. Dios es misericordioso, pero también es justo. Perdona al arrepentido, pero no ignora el pecado persistente. Por eso, las advertencias de Oseas se vuelven cada vez más urgentes. El profeta contempla una nación que sigue viviendo como si nada ocurriera mientras el peligro se aproxima rápidamente. Es como observar a alguien caminando hacia un precipicio sin darse cuenta. Es como ver una tormenta acercándose mientras las personas siguen celebrando bajo un cielo que pronto oscurecerá. Y eso producía un enorme dolor en el corazón del profeta, porque Oseas amaba a su pueblo. No disfrutaba anunciando juicio.
No encontraba placer en las malas noticias. Su deseo era que Israel reaccionara, que despertara, que regresara a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Pero la dureza del corazón humano puede ser extraordinaria. Muchas veces, las personas escuchan advertencias durante años sin cambiar. Escuchan consejos, escuchan llamados, escuchan correcciones, y aún así continúan por el mismo camino. Eso estaba ocurriendo con Israel. Incluso cuando las señales eran evidentes, seguían negándose a reconocer la gravedad de la situación. Dios también denuncia la corrupción de los líderes políticos. Muchos reyes habían llegado al poder sin buscar la voluntad divina. Las conspiraciones eran frecuentes. Los asesinatos políticos se habían vuelto comunes. La estabilidad del reino estaba desapareciendo. La autoridad se encontraba debilitada. Las luchas internas consumían a la nación. Y mientras todo esto ocurría, los líderes continuaban alejándose del Señor. ¡Qué contraste con los tiempos antiguos! Generaciones atrás, Dios había guiado a Israel a través del desierto. Había derrotado enemigos imposibles. Había dado la tierra prometida. Había protegido al pueblo, pero ahora la nación actuaba como si pudiera sobrevivir sin él, como si no necesitara su dirección, como si su ayuda ya no fuera indispensable. Por eso el Señor pronuncia palabras llenas de tristeza. Recuerda cómo había cuidado a Israel desde sus primeros días, cómo lo había amado cuando era débil, cómo lo había sostenido cuando era vulnerable, cómo lo había protegido cuando no podía defenderse por sí mismo. La imagen es la de un padre amoroso que ve a su hijo alejarse, la de alguien que recuerda todo lo que ha hecho por una persona amada y observa cómo esa persona lo abandona. Y aún así, detrás de la severidad del juicio, sigue apareciendo el amor de Dios. Porque las advertencias no buscan destruir, buscan despertar. Las correcciones no buscan aniquilar, buscan restaurar. El problema es que Israel estaba llegando a un punto donde la disciplina ya no podía evitarse. Las consecuencias de siglos de rebeldía comenzaban a acumularse, y el avance de Asiria era cada vez más evidente. Los ejércitos se acercaban, las amenazas aumentaban, la presión política crecía. Pero aún en ese momento, Dios seguía extendiendo una última invitación, una invitación al arrepentimiento, una invitación al regreso, una invitación a reconocer que la verdadera seguridad nunca estuvo en los ejércitos, ni en las alianzas, ni en los ídolos. Siempre había estado en Él. Sin embargo, la historia estaba entrando en una de sus etapas más dolorosas, porque muy pronto Oseas comenzará a describir no solamente el juicio que viene, sino también el profundo sufrimiento de Dios al ver partir a un pueblo que él había amado desde sus primeros días como nación. 11. El corazón quebrantado de Dios. Cuando Israel era niño, yo lo amé. A medida que avanzamos en el libro de Oseas, el tono de la narración comienza a cambiar. Después de numerosas advertencias, denuncias contra la idolatría y anuncios de juicio, el Señor abre una ventana extraordinaria para que podamos contemplar algo muy íntimo y profundamente conmovedor. Nos permite ver su corazón, no solamente su justicia, no solamente su santidad, no solamente su autoridad, sino su amor. Un amor tan profundo que resulta difícil describirlo con palabras humanas. En uno de los pasajes más hermosos de todo el libro, Dios declara: cuando Israel era niño, yo lo amé. Con esas palabras, el Señor invita a su pueblo a recordar toda su historia. No la historia de sus fracasos, no la historia de sus rebeliones, sino la historia de su amor constante. Es como si un padre se sentara frente a un hijo que se ha alejado y comenzara a recordar los días de la infancia, los primeros pasos, los primeros cuidados, los momentos de protección, las veces que sostuvo su mano, las veces que lo levantó cuando cayó. Así habla Dios de Israel.
El Señor recuerda los días antiguos, recuerda cómo llamó a su pueblo fuera de Egipto, recuerda la esclavitud, recuerda las cadenas, recuerda el sufrimiento y recuerda también cómo intervino con poder para liberarlos. Israel no había llegado a ser una nación fuerte por sus propios méritos, no había conquistado su libertad por su propia capacidad. Había sido Dios quien lo había rescatado. Había sido Dios quien había abierto camino donde no existía camino. Había sido Dios quien había derrotado a Faraón. Había sido Dios quien había guiado al pueblo por el desierto. Sin embargo, cuanto más bendecía Dios a Israel, más parecía alejarse el pueblo. ¡Qué dolorosa contradicción! El Señor declara que enseñó a Efraín a caminar. La imagen es extraordinariamente tierna. Podemos imaginar a un padre inclinándose para sostener las pequeñas manos de su hijo. Podemos imaginar los primeros pasos inseguros, las caídas, los intentos, la paciencia, la protección. Así describe Dios su relación con Israel, no como un gobernante distante, no como un juez frío, sino como un padre amoroso. Un padre que acompañó el crecimiento de su hijo, un padre que estuvo presente desde el principio, un padre que nunca abandonó a quien amaba. Pero el problema era que Israel no reconocía todo aquello. El pueblo disfrutaba las bendiciones, pero olvidaba a quien las otorgaba. Disfrutaba la protección, pero ignoraba al protector. Disfrutaba la provisión, pero olvidaba al proveedor. Y eso hería profundamente el corazón de Dios. El Señor continúa utilizando imágenes llenas de ternura. Dice que los atrajo con cuerdas humanas, con lazos de amor. ¡Qué expresión tan hermosa! Dios nunca había gobernado a Israel únicamente mediante la fuerza. Siempre había buscado una relación basada en el amor. Había mostrado paciencia, había mostrado compasión, había mostrado misericordia, había soportado innumerables ofensas y aún así seguía amando. Sin embargo, Israel respondía alejándose cada vez más. Cuanto más llamaba a Dios, más parecía huir el pueblo. Cuanto más extendía su mano, más rechazaban su invitación. Cuanto más buscaba restaurarlos, más corrían hacia los ídolos. Aquí encontramos uno de los aspectos más conmovedores del libro de Oseas. Dios no habla simplemente de una nación rebelde, habla de una relación rota, habla de un amor despreciado, habla de una fidelidad que no fue correspondida. Y entonces aparecen algunas de las palabras más sorprendentes de toda la profecía. Después de anunciar juicio, después de advertir acerca de las consecuencias de la rebelión, Dios expresa su lucha interior. Por supuesto, no se trata de una lucha causada por falta de poder o conocimiento. Se trata de una manera humana de describir la profundidad de su compasión. El Señor pregunta: ¿cómo podré abandonarte? ¡Qué pregunta tan extraordinaria! Israel merecía juicio. Israel había quebrantado el pacto. Israel había rechazado innumerables oportunidades para arrepentirse. Y aún así, Dios expresa su amor. Es como si dijera: mi justicia exige disciplina, pero mi amor sigue buscándote. Estas palabras revelan algo maravilloso acerca del carácter de Dios. El Señor no disfruta castigando, no encuentra placer en la destrucción, no se alegra con el sufrimiento humano. Cuando disciplina, lo hace porque ama. Cuando corrige, lo hace porque desea restaurar. Cuando permite consecuencias, lo hace para conducir nuevamente al arrepentimiento. Por eso Oseas presenta una imagen tan diferente de Dios respecto a las falsas divinidades paganas. Los ídolos no aman, los ídolos no sienten compasión, los ídolos no buscan restaurar, pero el Dios de Israel sí, y ese amor permanece incluso cuando el pueblo lo rechaza. A medida que escuchamos estas palabras, podemos comprender mejor la historia de Oseas y Gomer. El profeta había experimentado una pequeña parte del dolor que Dios sentía. Había conocido el sufrimiento del rechazo.
había conocido la tristeza de la infidelidad. Había conocido la lucha entre la justicia y el amor, y todo ello servía para mostrar al mundo la profundidad del corazón divino. Sin embargo, aunque el amor de Dios seguía siendo inmenso, las consecuencias de la rebelión no desaparecerían. La disciplina todavía debía llegar. La nación todavía enfrentaría el juicio anunciado, pero ahora sabemos algo fundamental. Detrás de cada advertencia, detrás de cada corrección, detrás de cada anuncio de castigo, late un corazón lleno de amor. Y precisamente por ese amor, Dios comenzará a revelar algo que parecía imposible después de tanta rebeldía. Una promesa de restauración futura para su pueblo. Una promesa que mostrará que la misericordia divina es más grande que el fracaso humano. 12. La promesa de restauración, el día en que Israel volverá a buscar al Señor. Después de tantas advertencias, después de tantas denuncias contra la idolatría, después de tantos llamados ignorados, podría parecer que la historia de Israel se dirige únicamente hacia el juicio y la destrucción. Pero el libro de Oseas nos revela una verdad extraordinaria. La última palabra de Dios nunca es el castigo. La última palabra de Dios es la restauración. El mismo Señor que anuncia disciplina también anuncia esperanza. El mismo Dios que corrige también promete sanar. El mismo Dios que permite consecuencias también prepara un futuro lleno de misericordia. Y es precisamente aquí donde el mensaje de Oseas alcanza uno de sus momentos más hermosos. Porque en medio de una nación rebelde, Dios comienza a hablar acerca de un día futuro, un día en el que Israel volverá a buscarlo, un día en el que el corazón endurecido volverá a rendirse, un día en el que la relación rota será restaurada. Para comprender la magnitud de esta promesa, debemos recordar la situación actual del pueblo. Israel se había apartado de Dios, había corrido tras los ídolos, había quebrantado el pacto, había rechazado innumerables oportunidades para arrepentirse. Humanamente hablando, parecía imposible que aquella nación regresara. Pero lo que es imposible para los hombres nunca ha sido imposible para Dios. El Señor comienza a anunciar que llegará un tiempo en que la disciplina producirá reflexión. Las consecuencias producirán despertar. El sufrimiento llevará al arrepentimiento. Porque muchas veces las personas no valoran plenamente la presencia de Dios hasta que experimentan las consecuencias de vivir lejos de Él. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Israel. La prosperidad no los llevó al arrepentimiento. Las bendiciones no los acercaron al Señor, pero la disciplina comenzaría a abrir sus ojos. No porque Dios disfrute el sufrimiento humano, sino porque muchas veces el dolor logra lo que la comodidad no consigue. A través de Oseas, el Señor presenta una imagen profundamente conmovedora. Habla de atraer nuevamente a Israel al desierto. A primera vista podría parecer algo negativo, pero el desierto tiene un significado especial en la historia bíblica. Fue en el desierto donde Israel aprendió a depender de Dios. Fue en el desierto donde conoció su provisión. Fue en el desierto donde experimentó su presencia. Fue en el desierto donde nació su relación como nación escogida. Por eso Dios anuncia que volverá a hablar al corazón de su pueblo, no mediante amenazas, no mediante imposiciones, sino mediante una restauración profunda de la relación. ¡Qué imagen tan hermosa! El Señor no quiere solamente corregir conductas externas, quiere recuperar el corazón, quiere restaurar la comunión, quiere reconstruir la confianza, quiere volver a ser el centro de la vida de su pueblo. Y entonces aparece una de las promesas más extraordinarias del libro. Dios anuncia que Israel volverá a llamarlo con amor y fidelidad. Los nombres de los falsos dioses desaparecerán, los ídolos perderán su influencia, la idolatría llegará a su fin,
La relación rota será renovada. Es como si el Señor dijera, el pecado no tendrá la última palabra, la rebelión no tendrá la última palabra, la infidelidad no tendrá la última palabra. Mi amor tendrá la última palabra. ¡Qué esperanza tan poderosa! Porque todos los seres humanos conocen, de una forma u otra, la experiencia del fracaso. Todos conocen momentos de debilidad, momentos de alejamiento, momentos de errores. Y el mensaje de Oseas nos recuerda que Dios puede restaurar incluso aquello que parece destruido. Puede sanar relaciones rotas, puede transformar corazones endurecidos, puede traer vida donde parecía haber solamente ruinas. La restauración prometida por Dios también incluye bendiciones futuras. El Señor habla de paz, habla de seguridad, habla de una relación renovada, habla de un pacto restaurado y utiliza nuevamente el lenguaje del matrimonio. Promete desposar a su pueblo para siempre, pero esta vez la relación estará fundamentada en justicia, en misericordia, en fidelidad, en amor verdadero. Qué contraste tan grande con la situación que Oseas había vivido con Gomer. La historia que comenzó con infidelidad termina apuntando hacia una restauración completa. Y así como Oseas había buscado a su esposa para rescatarla, Dios anuncia que también rescatará a su pueblo. A medida que escuchaban estas palabras, algunos seguramente pensaban que semejante restauración era imposible. Después de todo, la nación estaba profundamente corrompida. El juicio se aproximaba. Los enemigos crecían. La situación parecía irreversible. Pero precisamente allí se manifiesta la grandeza de la gracia divina. Dios no depende de las circunstancias para cumplir sus promesas. No depende de la fuerza humana. No depende de los recursos humanos. Él puede restaurar incluso cuando todo parece perdido. Puede reconstruir incluso cuando solo quedan ruinas. Puede traer esperanza incluso en medio del juicio. Y esa esperanza comenzaba a brillar cada vez con más fuerza en las palabras de Oseas. Sin embargo, antes de concluir su mensaje, el profeta todavía debía presentar un llamado final, un llamado urgente al arrepentimiento, porque las promesas de restauración no eliminaban la responsabilidad del pueblo. Israel todavía debía decidir. Podía continuar en rebeldía o podía regresar al Señor. Y en los últimos capítulos del libro, Oseas lanzará una de las invitaciones más conmovedoras de toda la Biblia. Una invitación para volver a Dios y experimentar el poder transformador de su perdón y de su amor eterno. Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides compartir este video, dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para acompañarnos en las próximas historias bíblicas. Cada una de estas acciones ayuda a que más personas encuentren este contenido, conozcan la palabra de Dios y puedan ser edificadas por estos mensajes. Gracias por formar parte de esta comunidad. 13. El llamado final al arrepentimiento. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios. Después de años de advertencias, después de innumerables llamados ignorados, después de anuncios de juicio y promesas de restauración, el libro de Oseas llega a uno de sus momentos más importantes y conmovedores. Es el momento de la decisión, el momento en que Dios dirige una invitación directa a su pueblo, una invitación sencilla, clara, urgente, profundamente amorosa. El Señor dice: vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios. ¡Qué extraordinaria declaración! Después de toda la rebeldía, después de toda la idolatría, después de toda la infidelidad, Dios sigue diciendo: vuelve. No dice: es demasiado tarde. No dice: ya no hay esperanza. No dice: nunca más te recibiré. Dice: vuelve. Y esa sola palabra resume gran parte del mensaje de toda la Biblia, porque el corazón de Dios siempre busca la restauración.
siempre busca el regreso del pecador, siempre mantiene abierta la puerta para quien desea arrepentirse. Israel había caído profundamente, no se había alejado por accidente, había tomado decisiones conscientes, había rechazado advertencias, había elegido caminos equivocados. Y aún así, Dios seguía llamándolo. ¡Qué maravillosa demostración de gracia! El Señor reconoce la causa de la caída. Dice que Israel ha tropezado por causa de su pecado. Es una observación muy importante. Muchas veces las personas culpan a otros por sus problemas. Culpan a las circunstancias, culpan a la sociedad, culpan a sus enemigos. Pero Dios lleva a Israel a reconocer la verdad. La raíz del problema estaba en su propia rebelión. La restauración verdadera siempre comienza cuando existe honestidad espiritual, cuando dejamos de justificar nuestros errores, cuando dejamos de buscar excusas, cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. Por eso el Señor no solamente invita a regresar, también enseña cómo regresar. Dios le dice al pueblo que lleve palabras de arrepentimiento. ¡Qué detalle tan hermoso! No les pide riquezas, no les pide sacrificios costosos, no les pide hazañas extraordinarias. Les pide sinceridad, les pide humildad, les pide un corazón quebrantado, les pide que reconozcan su pecado y busquen su perdón. Porque el arrepentimiento auténtico siempre comienza en el corazón. No es simplemente sentir tristeza, no es simplemente lamentar las consecuencias. Es reconocer que hemos ofendido a Dios y decidir volver a Él. El Señor incluso pone en labios del pueblo las palabras que deberían pronunciar. Es como si un padre amoroso ayudara a su hijo perdido a encontrar el camino de regreso. Dios les enseña a pedir perdón. Les enseña a abandonar la confianza en los ídolos. Les enseña a dejar de depender de alianzas humanas. Les enseña a reconocer que solamente Él puede salvar. Qué impresionante contraste con la actitud que habían tenido durante años. Antes corrían hacia Asiria, ahora deben correr hacia Dios. Antes confiaban en los ídolos, ahora deben confiar en el Señor. Antes buscaban ayuda en los hombres, ahora deben buscar ayuda en el Creador. Y aquí encontramos una de las enseñanzas más profundas de todo el libro. El verdadero arrepentimiento implica un cambio de dirección. No basta con reconocer el error, es necesario abandonar el camino equivocado, es necesario regresar, es necesario volver al Señor. La invitación divina revela algo maravilloso acerca de su carácter. Dios no espera que el pecador se restaure por sí mismo. No espera que primero alcance la perfección. No exige que resuelva todos sus problemas antes de acercarse. Simplemente lo invita a regresar. Porque la restauración comienza cuando damos el primer paso hacia Él. Y una vez que regresamos, es Dios quien comienza la obra de sanidad. El mensaje de Oseas se vuelve especialmente relevante cuando observamos el estado espiritual de Israel. La nación estaba herida, confundida, dividida, corrompida. Humanamente parecía imposible restaurarla. Pero Dios no estaba limitado por las circunstancias. Él veía más allá de la ruina presente. Veía el futuro. Veía la posibilidad de una transformación completa. Por eso, la invitación al arrepentimiento está llena de esperanza. No es una invitación basada en la culpa. Es una invitación basada en el amor. No es un llamado para destruir. Es un llamado para restaurar. No es una condena final. Es una oportunidad de regresar a casa. ¡Qué hermosa imagen! El Dios que había sido rechazado durante generaciones todavía esperaba el regreso de su pueblo. Todavía mantenía abiertas sus manos, todavía ofrecía misericordia, todavía extendía su gracia. Y lo más extraordinario es que esta invitación no estaba dirigida solamente al Israel antiguo.
Su mensaje sigue resonando a través de los siglos, porque cada ser humano, en algún momento, necesita escuchar estas palabras. Vuelve al Señor tu Dios. Vuelve porque Él sigue esperando. Vuelve porque su amor permanece. Vuelve porque su misericordia continúa disponible. Vuelve porque todavía existe esperanza. Y precisamente después de este llamado al arrepentimiento, Dios revelará una de las promesas más hermosas de todo el libro, la promesa de sanar completamente la infidelidad de su pueblo y derramar sobre ellos una restauración tan abundante que transformará por completo su futuro. 14. La sanidad de la infidelidad. El futuro glorioso que Dios promete a su pueblo. Después de llamar a Israel al arrepentimiento con una ternura extraordinaria, el Señor concluye su mensaje con una de las promesas más hermosas y esperanzadoras de todo el libro de Oseas. Es una promesa de restauración total, no parcial, no temporal, no superficial, una restauración que nace directamente del amor de Dios, porque después de exponer el pecado, después de denunciar la idolatría, después de anunciar el juicio, el Señor revela lo que siempre había estado en su corazón: sanar, restaurar, reconstruir, volver a bendecir. Las palabras divinas son extraordinarias. Dios declara: yo sanaré su rebelión. ¡Qué declaración tan poderosa! Observe cuidadosamente la expresión. El Señor no dice simplemente que perdonará, dice que sanará, porque el pecado no solamente produce culpa, también produce heridas, destruye relaciones, daña el corazón, corrompe el carácter, genera sufrimiento, y Dios promete actuar como un médico espiritual, como alguien capaz de restaurar aquello que parecía irreparable. ¡Qué maravillosa esperanza encontramos aquí! Porque muchas veces los seres humanos creen que han ido demasiado lejos. Creen que sus errores son demasiado grandes. Creen que su pasado los condena para siempre. Pero el mensaje de Oseas demuestra que el amor de Dios es más grande que la rebeldía humana, más grande que los fracasos, más grande que las caídas, más grande que los pecados acumulados durante años. El Señor continúa diciendo que los amará de pura gracia, es decir, sin que Israel pueda merecerlo, sin que pueda comprar ese amor, sin que pueda ganarlo mediante esfuerzos humanos. Todo nace de la misericordia divina. Esto es algo que atraviesa toda la Biblia. La salvación siempre comienza con la gracia de Dios. La restauración siempre nace de su iniciativa. La reconciliación siempre encuentra su origen en su amor. Israel había fallado muchas veces, pero Dios seguía siendo fiel. Israel había cambiado repetidamente, pero Dios permanecía constante. Israel había roto el pacto, pero Dios seguía buscando restaurarlo. Y entonces aparecen algunas de las imágenes más bellas de toda la profecía. El Señor promete ser para Israel como el rocío. En la tierra de Israel, el rocío era extremadamente importante, especialmente durante los meses secos. Traía humedad, traía vida, ayudaba al crecimiento de las plantas. Era una bendición silenciosa pero indispensable. Así sería Dios para su pueblo. No como una presencia distante, no como una autoridad lejana, sino como una fuente constante de vida, de renovación, de fortaleza, de crecimiento espiritual. La imagen continúa desarrollándose. Israel florecerá como el lirio, echará raíces como los árboles más firmes, extenderá sus ramas, su belleza será admirable, su fragancia será agradable. ¡Qué contraste tan impresionante con la condición anterior! Antes veíamos una nación enferma, ahora vemos una nación restaurada. Antes observábamos idolatría, ahora observamos fidelidad. Antes contemplábamos ruinas espirituales, ahora contemplamos renovación. El mensaje es claro. Dios no solamente elimina el pecado, también transforma el futuro. No solamente perdona el pasado,
también construye una nueva realidad. La restauración divina siempre es mucho más profunda de lo que imaginamos, porque Dios no trabaja únicamente en las consecuencias externas, trabaja en el corazón, trabaja en los deseos, trabaja en la identidad, trabaja en la relación con Él. A medida que avanzamos en esta promesa, encontramos otra verdad maravillosa. El pueblo volverá a encontrar refugio bajo la sombra de Dios. ¡Qué hermosa imagen! Durante años habían buscado protección en ídolos, en alianzas políticas, en riquezas, en poder humano, pero nada de eso pudo salvarlos. Ahora descubrirán nuevamente que la verdadera seguridad siempre estuvo en el Señor. Y esto sigue siendo verdad para todas las generaciones. Los seres humanos buscan refugio en muchas cosas, en el dinero, en la fama, en las relaciones, en el éxito, en los logros, pero ninguna de esas cosas puede ofrecer la seguridad que solamente Dios puede dar. Por eso la restauración prometida por Oseas no es únicamente nacional, es profundamente espiritual. Es el regreso al único lugar donde el corazón humano encuentra verdadera paz. El Señor también anuncia el fin definitivo de la idolatría. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? ¡Qué transformación tan extraordinaria! Aquello que antes dominaba el corazón pierde completamente su atractivo. Aquello que antes parecía indispensable deja de tener valor. Porque cuando una persona conoce verdaderamente a Dios, los ídolos comienzan a perder su poder. La presencia del Señor llena el vacío que antes intentábamos llenar con otras cosas. Y así llegamos a uno de los momentos más hermosos de todo el libro. La historia que comenzó con una esposa infiel termina con una restauración completa. La historia que comenzó con dolor termina con esperanza. La historia que comenzó con juicio termina con sanidad. La historia que comenzó con una relación rota termina apuntando hacia una reconciliación gloriosa. Y precisamente por eso el libro de Oseas sigue siendo tan poderoso después de tantos siglos. Porque no es solamente la historia de Israel, es también la historia de cualquier ser humano que se ha alejado de Dios y necesita regresar. Es la historia de la gracia, es la historia de la misericordia, es la historia de un amor que nunca deja de buscar. Y antes de concluir definitivamente su mensaje, Oseas presentará una última reflexión llena de sabiduría, una reflexión que resume toda la enseñanza del libro y desafía a cada oyente a decidir qué camino desea seguir delante de Dios. 15. La lección eterna de Oseas, los caminos del Señor y el triunfo de su amor. Después de recorrer toda la historia del libro de Oseas, desde el llamado del profeta hasta las promesas finales de restauración, llegamos al cierre de una de las narraciones más profundas, conmovedoras y espiritualmente impactantes de toda la Biblia. Y es interesante observar que Oseas no termina con una gran batalla. No termina con la caída de un imperio, no termina describiendo ejércitos, reyes o acontecimientos políticos. Termina con una reflexión, una invitación, una enseñanza destinada no solamente a Israel, sino a todas las generaciones futuras. Las últimas palabras del libro son breves, pero contienen una profundidad extraordinaria. El profeta declara: ¿quién es sabio para que entienda estas cosas y prudente para que las conozca? Porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Con estas palabras, Oseas resume toda la historia que hemos recorrido. Toda la profecía gira alrededor de una verdad fundamental. Los caminos de Dios son rectos, siempre lo han sido. Siempre lo serán. El problema nunca estuvo en Dios, nunca estuvo en su amor, nunca estuvo en su fidelidad, nunca estuvo en sus promesas. El problema estuvo en la respuesta humana. Israel había recibido bendiciones,
Había recibido dirección, había recibido protección, había recibido advertencias, había recibido oportunidades para arrepentirse, pero eligió apartarse, y esa decisión produjo consecuencias dolorosas. Al llegar a este punto de la historia, podemos mirar hacia atrás y contemplar toda la trayectoria del pueblo. Podemos recordar los días en que Dios los sacó de Egipto. Podemos recordar la alianza en el Sinaí. Podemos recordar la entrada en la tierra prometida. Podemos recordar la prosperidad de los primeros tiempos. Y también podemos recordar cómo poco a poco comenzaron a alejarse. La idolatría no apareció de un día para otro. La corrupción no surgió de repente. La infidelidad fue el resultado de pequeñas decisiones acumuladas durante generaciones. Por eso el libro de Oseas funciona como una advertencia para todos los tiempos. Porque el alejamiento de Dios rara vez ocurre de forma instantánea. Generalmente comienza con pequeños compromisos, pequeñas concesiones, pequeñas distracciones, pequeñas prioridades equivocadas, hasta que el corazón termina lejos de aquel que debería ocupar el primer lugar. Sin embargo, si hay algo que resplandece a lo largo de toda esta historia, es la fidelidad inquebrantable de Dios. El Señor nunca dejó de amar a su pueblo, nunca dejó de buscarlo, nunca dejó de llamarlo, incluso cuando Israel corría hacia otros dioses, incluso cuando quebrantaba el pacto, incluso cuando rechazaba sus advertencias. Dios seguía extendiendo su mano, y esa es precisamente la razón por la que la historia de Oseas sigue siendo tan poderosa hoy, porque revela un aspecto del carácter divino que transforma la vida de quienes lo comprenden. El amor de Dios no depende de la perfección humana, no depende de nuestros méritos, no depende de nuestras capacidades. Su amor permanece incluso cuando fallamos, permanece incluso cuando tropezamos, permanece incluso cuando nos alejamos. Eso no significa que el pecado no tenga consecuencias. Todo el libro demuestra claramente que las tiene. Israel sufrió las consecuencias de sus decisiones, experimentó disciplina, experimentó juicio, experimentó dolor. Pero incluso en medio de todo ello, el amor de Dios nunca desapareció. ¡Qué mensaje tan esperanzador! Porque todos los seres humanos conocen el fracaso. Todos conocen momentos de debilidad. Todos conocen luchas interiores, todos conocen errores que desearían no haber cometido. Y el libro de Oseas nos recuerda que existe esperanza incluso después del fracaso. Existe restauración incluso después de la caída. Existe perdón incluso después de la rebelión. Existe un camino de regreso. La historia de Oseas y Gomer sigue siendo una de las ilustraciones más conmovedoras de toda la Escritura. Un esposo fiel, una esposa infiel, una separación dolorosa, un rescate inesperado, una restauración llena de gracia. Y detrás de todo ello encontramos el reflejo del amor de Dios por su pueblo, un amor que busca, un amor que espera, un amor que perdona, un amor que restaura, un amor que jamás renuncia definitivamente a quienes ama. Al concluir esta historia, podemos imaginar a los primeros oyentes escuchando las palabras finales del profeta. Algunos quizá endurecieron aún más su corazón. Otros probablemente reflexionaron profundamente. Otros tal vez comenzaron a comprender la gravedad de su situación espiritual. Y exactamente la misma decisión sigue existiendo para cada generación. Los caminos del Señor continúan siendo rectos. La pregunta es, ¿cómo responderemos a ellos? Porque el mensaje de Oseas no es solamente una historia antigua, es una invitación viva, una invitación a examinar nuestro corazón, a reconocer nuestras prioridades, a abandonar los ídolos modernos que intentan ocupar el lugar de Dios, a regresar al Señor con sinceridad, a confiar en su misericordia, a caminar en sus caminos,
Y así termina la extraordinaria historia del libro de Oseas. Una historia de dolor y esperanza, de juicio y restauración, de infidelidad y perdón, pero sobre todo, una historia que revela una verdad eterna. Ningún pecado es más grande que la gracia de Dios. Ningún fracaso es más poderoso que su misericordia, y ningún corazón está demasiado lejos para ser alcanzado por el amor del Señor. Y ahora, después de recorrer juntos la increíble historia del libro de Oseas, quizá entiendas que esta no es solamente la historia de Israel ni la historia de un profeta. Es también la historia de todos nosotros. Porque muchas veces nos alejamos, fallamos, tomamos malas decisiones o buscamos soluciones en lugares equivocados. Todos conocemos el dolor, la decepción, el arrepentimiento y las heridas que deja el pecado. Pero el mensaje de Oseas nos entrega una promesa maravillosa. El amor de Dios es más grande que nuestros errores, su misericordia es más fuerte que nuestro pasado y su gracia puede restaurar lo que parecía perdido para siempre. Si hoy estás atravesando un momento difícil, si sientes que te has alejado de Dios, o si cargas con heridas que parecen imposibles de sanar, recuerda esta verdad. El Señor sigue llamándote con amor. Así como buscó a Israel, también te busca a ti. Así como restauró a su pueblo, también puede restaurar tu vida. Porque donde hay arrepentimiento, hay perdón. Donde hay fe, hay esperanza. Y donde está Dios, siempre existe un nuevo comienzo. Hemos llegado al final de esta increíble historia. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te impactó del libro de Oseas? ¿Qué enseñanza tocó más tu corazón? Déjame tu respuesta en los comentarios. Tu participación ayuda a que más personas encuentren este video y se animen a conocer esta poderosa historia bíblica. Y si este contenido fue de bendición para ti, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir descubriendo juntos las grandes historias de la Biblia.